Buenas noches, ¿puedo hablar? Claro, ¿quién O es sea, Carlos? ¿Qué tal, sí, muy Carlos? Una buenas muy noches. buena noche. Buenas noches con todos los presentes. La comunicación es el arte de que se puede hacer entre dos o más personas para expresar sus sentimientos, su forma de pensar. No hacer la comunicación. La comunicación puede ser hablada, escrita, con señas. Hay muchas formas de comunicarse. Y hoy en día a través de los sistemas digitales también, que es lo más avanzado, que es lo más rápido que hay. Para mí ese es el concepto de la comunicación. Ujú. Gracias. Ok, a ver, quiero ponerles un caso que este, es muy común en lo cotidiano. Por ejemplo, ¿no? Un tipo de comunicación, el que digamos, en el barrio donde ustedes son líderes, digamos que hay un grupo de compañeros de un sector del barrio, de la ciudadela, qué sé yo, que les dice como líderes, compañeros, nosotros le vamos a apoyar en tal gestión y vamos a apoyarle, no sé, en una marcha, en una convocatoria que usted realice. Ustedes cuentan con la presencia de esas personas porque ellos han comunicado su respaldo. Y luego el día de la marcha no aparecen y no solo eso, sino que hablan mal de la iniciativa que usted tuvo. ¿Cómo se sentiría? Miren, ese tipo de comunicación en la que en un momento eh, eh, muestra, ¿no?, su apoyo, pero dado el caso, resulta que fue un malentendido o una situación en la que la comunicación se torna contraria a lo que habíamos esperado. A ver, en ese caso, que posiblemente pasa no solo en el ámbito de los equipos de liderazgo, sino también familia, etcétera, jefes, qué sé yo. Este tipo de comunicación también, eh, qué comentarios tienen ustedes de esta comunicación que no es clara? Que un día es una cosa y en otro momento puede ser todo lo contrario. A ver, comenten, compañeros. Bueno, los micrófonos Bueno, están abiertos. Empecemos la discusión de qué entendemos esta la comunicación y un poco el ejemplo que nos da Rita, ¿no? ¿Cómo entendemos? ¿Es correcta esa forma de comunicarse? Bueno, ¿Cómo nos comunicamos eso, nosotros a buenas diario? noches primeramente. Sí, Mi nombre es Isabel. Isabel y para mí eso no es una buena comunicación, ya que las cosas se han como distorsionado, se han transversado, no sé, pero al momento tal vez, como decía la compañera, mostraban el respaldo, el apoyo, pero después como que las cosas cambiaron, o sea, no fue una comunicación muy clara. terminó, compañera, de hablar. Hola. Claro, sí, continúe, compañero. O sea, por lo regular, eso siempre sucede a veces por el momento de la euforia, del momento que se convoca a una reunión, alguna cosa, se dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y todo el mundo en ese momento, todo apoya por la euforia de que están motivados. Pero después pasa el día o llega el momento, todo el mundo tiene alguna excusa o se dan cuenta que no les va a servir o van a perder, según ellos, su tiempo o que para qué van a ir o que si van otros, igual van a recibir el mismo beneficio si no están presentes. Entonces, todos puede llevar a ese momento de que el rato de la verdad, la gente no camina, no avanza. Entonces se desmotiva y tanto el líder, pero el líder que es líder, así sea con uno, va adelante, no importa, porque esa es su meta, ¿no? Para
llevar a cabo lo que él pensó, lo que él quiso hacerlo, por el bien de los demás. Esa es mi opinión. Muy bien, compañero Carlos. Y usted mencionó algo importante cuando dijo el momento de la euforia, que a veces en medio de una emoción intensa tenemos un tipo de comunicación que va de acuerdo con la emotividad que ese momento sentimos. Y luego, cuando ya llegamos a la calma o tenemos la oportunidad de pensar mejor nuestra reacción, ya tomamos tal vez otro camino, etcétera. Otro ejemplo, digamos que eh, nosotros le pedimos a alguien que haga algo por nosotros. Eh, Fulanita, digamos, María, por favor, hazme tal favor. Y ella lo dice, sí, claro, yo lo voy a hacer. Pero luego va donde otra persona y le dice, ay, esta persona siempre me está pidiendo estos favores, ella cree que yo estoy desocupada, igual lo hace, pero ya hubo una intención un tanto agresiva, pero no directamente a la persona, no fue frontal, sino fue hacia otras personas a comunicar la inconformidad de la petición. ¿Qué les parece ahora este tipo de comunicación, este tipo de diálogo también? Comentarios. Y Jocelyn tiene la mano alzada, ¿no? Conversamos y de allí también sería importante que a la final quien se atreve a expresar el juego de rol que se les dio, ¿no? A los que se les envió los mensajes privados, se les dio Sí. que jueguen un rol y expresen, pueden abrir el micrófono y expresar en ese A mí rol que no se me les dio gusta. la comunicación que se les pidió. Jocelyn, el micrófono es tuyo. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor León. Estoy interactuando con el teléfono de mi hija, Ah, así que ok, por eso aparece mi nombre, ok. el nombre de Jocelyn. Bueno, pues igual que el compañero anterior, pues que opino que a veces por el momento de la euforia, la comunicación no trasciende como debe de ser. Y pues en ese momento también falta es la motivación hacia los compañeros quienes nos están escuchando dentro de esa comunicación, para que no desistan en el momento que se va a convocar a una marcha o a una reunión, para que estén presentes y que puedan ser partícipes de lo convocado, a lo que se los ha convocado, perdón. Ok. Irma, los micrófonos son tuyos. Hola, muy buenas noches con todas y con todos. Mi nombre es Irma, yo soy de Manabí. Estoy aquí gracias a la invitación que me hizo la compañera Lía Pesantes. Gracias, compañero. Bueno, en esta reflexión en el tema de comunicación, quiero poner un ejemplo. Pienso que actualmente vivimos una vida tan ligera, tan rápido, que a veces el tema de la comunicación es una de nuestras principales debilidades en los liderazgos, en las comunidades. Por ejemplo, la comunicación puede ser intencionada, directa, puede ser directa o puede ser intencionada. Por ejemplo, si yo hago una comunicación y le paso una información que quiero que se transmita a otras personas y se la doy le encargo a alguien, como decía la compañera ahorita, y a lo mejor esa comunicación no llega a las últimas personas donde yo quiero llegar con un mensaje claro. Quizás en el camino se distorsiona y la gente al final de la comunidad ya recibe otra información y la persona que la lleva quizás tuvo la intención o buena o quizás tuvo la intención de cambiar la información para que la actividad o la convocatoria o el informe que se está enviando por este medio de comunicación entre personas, a lo mejor si es que la persona lo hace de buena fe, llega en buenos términos. Si no lo hace de buena manera, ya llega con otra información. Y por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. A veces uno toma una decisión dentro de una organización
y a lo mejor lo hace pensando que no va a afectar la toma de decisión. Y cuando ya usted se encuentra con todos los asociados de una organización, resulta que la gente empieza a decir que faltó la comunicación. Entonces, a veces creemos que pasar la comunicación a través de un medio como una red social, a través del Estado, es suficiente. Y no, la verdad es que en estos tiempos es tan complicado poder satisfacer a todos nuestros asociados, a toda la gente que está en una organización, porque siempre va a faltar. Como el mundo es cada vez más exigente, siempre va a faltar la comunicación. Y eso a veces debilita o fortalece a las organizaciones. Muchas gracias, Irma. Hay que ir reflexionando. Un dicho que se dice en los medios de comunicación y en todas partes es que todos nos comunicamos. Que la comunicación es un derecho, que la comunicación es innata de los seres humanos. Ahora, por eso es importante definir comunicación. El término comunicación ha venido cambiando en en las últimas 2 décadas, ¿no? Ya no se la concibe como se la concebía antes, porque si fuéramos realmente seres comunicativos, no tuviéramos los problemas que tuvimos. Entonces, ¿qué entendemos comunicación? Como comunicación, mucho más allá de lo que nos han enseñado, ¿no? Como decía Carlos en un inicio, sí, es el arte de poder entregar un mensaje y de recibir un mensaje. Sí, es parte de lo que nos han enseñado cotidianamente, ¿sí? Y en las escuelas, en el colegio, en la universidad mismo, todavía seguimos con la lógica de que la comunicación es el elemento de intercambio entre un mensajero y un receptor, ¿no? Y es un proceso constante entre el mensajero y el receptor, entre el mensajero y el receptor. Es decir, estamos entregando y estamos recibiendo algo, un mensaje, generalmente. Y eso es lo que nos han enseñado de qué es la comunicación. Y de ahí te ponen que sí, que hay ruidos a veces en la comunicación porque depende del estado de ánimo del uno y del estado de ánimo del otro o de las situaciones medioambientales que pueden afectar la comunicación. Pero ahora vemos que no. La ciencia actual lo que indica no, es la comunicación mucho más allá. Hasta la misma etimología de la comunicación ha cambiado. Ahora decimos que comunicación, cuando hablamos de comunicación para el desarrollo, decimos que la comunicación son los elementos que tenemos en común. Es decir, que solo los seres humanos son capaces de comunicarse cuando tienen íconos comunes. Por eso vienen común, icación de íconos. O sea, cambiamos la etimología de la palabra o de la categoría comunicación y le imbrincamos hacia una noción superior. Es decir, solo logramos como seres humanos comunicarnos cuando tenemos íconos comunes, es decir, imágenes y sentidos comunes. Sí. Es decir, por ejemplo, si yo soy adventista, hablamos de un punto religioso porque es a veces mucho más complejo. Si yo soy adventista y quiero hacer una actividad y mi vecino es testigo de Jehová, ¿sí? Por ejemplo, pongamos, ¿ustedes creen que puede haber una comunicación entre un testigo de Jehová donde uno de sus principios fundamentales es la no transfusión de sangre? Si yo quiero hacer una campaña en mi barrio, en un barrio donde la mayoría de los habitantes son testigos de Jehová y quiero hacer una campaña solidaria de donación de sangre, ¿ustedes creen que voy a conseguir algo? Y si yo soy un buen líder comunitario y quiero hacer una minga el día sábado, sí, quiero hacer una minga el día sábado para mejorar las situaciones de las calles, la limpieza o qué sé yo. Y tengo familias adventistas en mi comunidad. ¿Ustedes creen que hay comunicación?
si nos damos cuenta y nos percatamos que no hay símbolos comunes, no hay íconos comunes. Por mucho que yo haga la motivación para que la gente, y a la final hasta los sancione, ¿no? Digo, no, es que si ustedes no vienen el sábado a participar de la minga, ustedes van a ser sancionados o multados. ¿Creen que es lo correcto? Conversemos sobre eso. ¿Qué entendemos por comunicación y qué es comunicar? Los micrófonos están abiertos. ¿Qué opinan de lo que he dicho? ¿Realmente siempre estamos abiertos a la comunicación? ¿Sí? ¿O hay momentos en que no es posible comunicarnos porque no tenemos iconos comunes? Es decir, no tenemos imágenes o símbolos que nos convergen. Y ahí es donde tenemos que ir a trabajar como líderes. No sé si me hago entender, si está un poco claro. Si el día sábado, si yo tengo una actividad de minga y tengo varias familias que son adventistas, me tocará hacerlo el domingo, pues, porque Solo, tengo que perdón que respetar esos interrumpa, iconos comunes que tiene este grupo familiar. Sí, Rita. perdón que interrumpa. Para los compañeros, los adventistas guardan el sábado, ¿no? De la iglesia del séptimo día. Guardan al sábado como una lealtad a Dios. Entonces, ese día ellos no trabajan y lo guardan. Así Para es. que tengan bien el ejemplo los compañeros que no Ah, estén claro, sí, familiarizados igual. Ajá. con eso. Sí, igual los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos en cambio creen que el alma está en la sangre, o sea, es parte de su fe, de su dogma, y por eso ellos no aceptan las transfusiones ni las donaciones de sangre, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces vemos que nosotros tenemos elementos o íconos de pensar distintos al otro. Y a veces cuando no generamos mecanismos de acercamiento, mecanismos de aceptación, mecanismos de reconciliación entre el uno y el otro, no es posible la comunicación. ¿Sí, Xiomara? Muy buenas noches. Yo, yo hablo, como decir, como líder comunitaria de mi sector, yo lo que hago es convocar una reunión y la mitad más uno de lo que decida, eso se toma en cuenta. Y como decir, las otras personas que no pueden, lo hacen conjunto con el resto de grupo de gente, pero siempre ocupo el foro, como decir, más de la mitad más uno. Y así se trabaja con los que es más de la mitad de más uno, y el otro grupo dice, mire, yo no puedo venir, pero yo voy a mandar el agua, o yo voy a mandar el balde de jugo. Pues, y así que trabajamos juntos, y nadie es excluido. Gracias, Jocelyn. Sí, esa es parte de la discusión que tenemos que comenzar a hacer. Porque la gran mayoría... Efectivamente, Perdón. efectivamente, como lo dice la compañera Xiomara, pues siempre se actúa en una decisión de conjunto del 50% más uno. Y pues efectivamente, pues hay personas pues que por razones de trabajo, por razones de enfermedad o de algún tipo de inconveniente, pues no pueden estar presentes, sea en una minga o en alguna actividad que se emprenda, pues siempre va a haber algo que delegue o algo que haga para la asociación o la agrupación a la que se pertenezca. Entonces, pues la comunicación es importante, sobre todo que fluya y que sea precisa en el momento, concisa para las cosas que se van a hacer con tiempos y, y con finalidades, con objetivos. Es importante esos elementos que están planteando y sobre esos elementos son los que tenemos que ir trabajando para la salud mental de la gente, de la comunidad fundamentalmente y de los colectivos. ¿Qué es lo que ha sucedido con la sociedad ecuatoriana en estos últimos años? ¿Somos conscientes de lo que ha venido sucediendo en el colectivo de la sociedad en su conjunto? Cuando el 51% dice sí a una cosa y el otro 49% dice no a la misma cosa.
Y si nos percatamos de que respetando la democracia, entre comillas, no hemos logrado nada. Ese es el punto de reflexión o de inflexión al que tenemos que llegar cuando nos comunicamos. La comunicación para el desarrollo requiere de consensos, requiere de acuerdos, no de desacuerdos, porque yo puedo aceptar el desacuerdo de alguien. ¿Sí? Eso es lo que en una de las estrategias o una de las técnicas en comunicación asertiva se llama el banco de niebla, ¿no? Donde aceptamos parcialmente la confrontación, la duda, la crítica, pero negocio con el otro. Es decir, no puedo quedarme con que el 49% diga no a lo que yo estoy proponiendo, porque vamos a generar una comunicación conflictiva, por muy respetuoso de la democracia que seamos. Y eso es lo que lamentablemente se ha vivido en la sociedad ecuatoriana y lamentablemente se vive en las conflictividades que se dan en las comunidades. No siempre la mitad más uno tiene la razón, ni no siempre el 49% tiene la razón. ¿Cómo encontramos un punto común? ¿Cómo rompemos ese banco de niebla, no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo haríamos o cómo harían ustedes si hay ese tipo de conflictividad? Es decir, tenemos que comenzar a pensar en íconos comunes, en elementos comunes, en lo que nos va a juntar. ¿Sí? Hablamos mucho, por ejemplo, en este país, el 49% de la población indígena sufre de desnutrición infantil crónica. El 49%. Y el 24% de la población mestiza. Estamos ahorita como uno de los países, el primero en la región y el tercero a nivel mundial, como los países con la población más alta de desnutrición infantil. Hemos hecho un pacto real por resolver el problema de la desnutrición infantil. Ese podría ser un icono común, un elemento común que nos permita comunicarnos para llegar a un pacto para resolver este problema de nuestra infancia. No voy a hablar de la violencia, que también es otro problema que requiere de pactos o de acuerdos, ¿no? De consensos, de ir rompiendo esos bancos de niebla, la niebla que está en el camino, ¿no? Y ponernos a no a confrontar, sino a entender al otro. Lo que decía, ¿no? O sea, por ejemplo, los casos que decíamos de los adventistas o los testigos de Jehová. En última instancia, si ellos dicen, bueno, sí, el sábado no podemos trabajar, pero lo dijo, creo que Yomara decía, bueno, dice, sí, a la final no puede ir a la minga, pero puede aportar con unos sándwiches, puede aportar con el agua, el jugo, qué sé yo, ¿me explico? Sin necesidad de sancionarlo. ¿Por qué? Porque el bien común, el sentido de la acción por el cual nos estamos comunicando es mayor. ¿Cuánto nos hemos encontrado en ese tipo de cosas? ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido, sí, entiendo lo que está sucediendo? Y porque entiendo lo que está sucediendo, podemos llegar a un acuerdo. Pero eso es una actividad de grandes, o creo que de niños, ¿no? Yo creo que a veces entre los niños es más fácil comunicarse porque si veíamos el Chavo del Ocho, a veces aunque Kiko no quería prestarle el cochecito al Chavo del Ocho, finalmente veíamos en estos programas que finalmente los veíamos al Chavo del Ocho y al Kiko jugando en el patio con el coche, ¿no? De madera. ¿Por qué? Porque el sentido, el icono que estaba mucho más allá de la comunicación era el juego, más allá del egoísmo particular. Y así hay un conjunto, un sinnúmero de ejemplos en la cotidianidad, ¿no? Entonces, por un lado, estamos cambiando el chip de la comunicación cuando decimos, sí, entendemos que hay todas estas situaciones y podemos ir adelante. Lo otro también es
ponernos, que el otro entienda que yo me pongo en sus zapatos, en su realidad. Y por eso tengo que llevarlo al otro también a que entienda mi realidad. Y uno de los trucos más importantes en la comunicación asertiva es utilizar la primera persona, sea del singular o del plural. Nosotros comprendemos lo que está sucediendo. Yo comprendo lo que está sucediendo. Yo quisiera desarrollar tal cosa. O yo pienso que, o yo siento. O a mí me emociona tal situación. Y vamos apropiándolo al otro y vamos dándole parte de nuestros íconos, de nuestros imaginarios, de nuestras ideas al otro, para podernos encontrar. Entonces, cuéntenos, vamos, estamos en este momento, bueno, ya hemos llegado casi a los 20. Se les dio un rol, no sé quién quiere leer, así con el ánimo, en la expresión del juego de rol, leer las frases que se les dio en privado, ¿no? Hay unos que son roles asertivos, otros que son roles agresivos, otros que son roles pasivos. ¿Cómo comunica usted eso de allí al grupo, no? Pongamos que acá está la comunidad, el empleado o el jefe, o la esposa o el hijo, dependiendo del rol que les haya tocado, y den su mensaje. ¿Quién quiere iniciar el juego de roles? No sé cómo. ¿Cómo es? Hagamos y vamos a hacerlo en pares, pero podemos hacerlo nomás sin preocupación en el colectivo. ¿Quién se atreve a leer de las tarjetas que se les envió en privado? A mí me dieron Isabel, ¿sí? como dos preguntas, sí. Dice, una persona que descalifica. La una dice, lo que dice no tiene sentido. Esa dice una. La Ya, segunda dice, esa de allí, ¿cómo lo hace una persona que descalifica? ¿Esa es una comunicación pasiva? ¿Es una comunicación correcta, asertiva o una comunicación agresiva? es una comunicación agresiva. Ya, ¿por qué? Porque, o sea, si yo digo algo, o sea, en mí, yo lo digo bien, lo que yo digo. Pero la otra persona dice, lo que dices no tiene sentido. O sea, para mí tiene sentido, pero para la otra persona no tiene sentido. Entonces, yo lo veo como que Entonces, una ¿qué está sucediendo comunicación. allí? O sea, si yo te digo, no, es que lo que tú dices para mí no tiene sentido. ¿Qué está sucediendo Me- allí? es- ¿Hay Este, comunicación? ¿Hay posibilidades de llegar a no acuerdos? hay, n- no hay una buena comunicación, más bien hay una agresividad y es como que se está menospreciando lo que yo digo. Ya. ¿Cómo Ajá, ¿cómo se podríamos? sentiría la persona, la otra amiga? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo crees que se sentiría la otra persona a la que tú le estás descalificando? La otra persona, o sea, Ajá. O si a ti te descalifican lo que tú dices, ¿cómo A tú te mí, a sentirías? mí me está descalificando. Yo me siento, o sea, yo me sentiría mal porque, o sea, como dice, en mi consciente, yo sé que estoy diciendo algo bien, pero para la otra persona es como que, o sea, no está bien lo que yo he dicho. No tiene sentido para ella. ¿Te sientes Entonces agredido? yo me siento, en lo personal, yo me siento mal, me siento como que como le dije, está menospreciando mi pensamiento, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy comunicando.
Ok, y lo más probable es que aquella persona no se haya puesto a pensar como tú te sientes. No fue Claro. empático en ese momento, ¿verdad? Ujú, sí. Claro, o sea, si yo te digo, lo que dices no tiene sentido, por Dios, mejor cállate, déjame hacer las cosas como se debe hacer. ¿Cómo se sentirían cada uno de ustedes? Y sucede a diario. Y a veces no nos percatamos. Sucede con nuestros hijos, sucede con nuestras esposas, nuestros esposos, sucede con nuestros jefes en las oficinas. Eso no es lo que te pedí. No sirve para nada esta maldita cosa. Lo hemos oído. ¿Cómo se siente el sujeto que supuestamente está recibiendo un mensaje? ¿Qué mensaje recibió? ¿Se comunicó? No, no se comunicó y aparte de eso, uno se siente como humillada ante la otra persona. Sí es. Entonces nuestra salud mental comenzó a afectarse y no nos dimos cuenta. Y posiblemente suceda a diario. ¿Y qué hacemos para cambiar esas realidades? Y si yo te digo eso en este momento a ti o a cualquier dirigente o estamos en una asamblea, que a veces es común, ¿no? Estamos en una asamblea y un joven, no digo el barrio, pero bueno, y un joven dice, ay, es que mejor hagamos tal campeonato con los jóvenes que los chicos y que el problema de las drogas y cosas por el estilo, y yo propongo tal cosa. ¿Pero qué vas a proponer tú si eres un cagado? Déjate de pendejada, aquí decidimos los adultos. ¿Ha sucedido eso? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? ¿Qué pasará con ese joven en esa comunidad? ¿Qué pasará con ese joven en su familia? ¿Qué dicen ustedes? Les escuchamos. Quedémonos con este último ejemplo de este joven en una asamblea. O sea, pido la palabra. Sí, Carlos. O sea, primeramente, el joven se sentiría mal menospreciado. Pensaría que lo que él opina no tiene validez ante las otras personas y sería una falta de respeto para él que lo traten primeramente de esa manera porque todos merecemos respeto. Y si yo me digo a una persona de esa manera, estoy provocando que esa otra persona reaccione igual y me falte el respeto. Y yo como persona adulta tengo que primeramente dar respeto para que me respeten, si yo quiero. Entonces, desde ahí vamos partiendo mal. Segundo, ese joven, en otro momento que lo llamen a una reunión, va a hablar mal, dice, no vayas allá a esa reunión, ¿para qué? Si uno quiere opinar lo desprecian, dicen que no vale la opinión de uno. Entonces, ¿para qué están llamando a asamblea? Que cojan y reúnen entre 3, 4 pelagatos y decidan ellos. ¿Para qué nos llaman a nosotros? ¿Para qué están llamando a la comunidad a que opinemos? Si no, nos tratan de esa manera. Y así se va de boca en boca y va perdiendo credibilidad esa asociación o cada vez que llamen a una asamblea, si vinieron 20 con ese trato que le dieron a este joven, mañana vendrán 10, pasado ya vendrán 5 y esa asociación se va perdiendo porque no hay esa comunicación donde todos puedan participar, dar una opinión, aunque no sea buena, es decir, está muy bien, vamos a escribirla, vamos a sentar, vamos a analizar los puntos, los pros y los contras porque siempre hay un pro y un contra en toda opinión que se dé. Entonces hay que analizarla detenidamente y no de esa forma tan violenta decirle que no sirve para nada, que no vale tu opinión y cosas por el estilo. Y eso le afecta a cualquier persona, no solamente a un joven, hasta a una persona adulta. Se siente mal con esa expresión. Así es. ¿Se Y da eso no es cuenta? No es bien. tampoco, como dice Carlos, no es tampoco una situación per se de los jóvenes o de los niños. Claro. A nosotros nos afecta. Sí. Y hagamos un ejercicio de qué es lo que sucede cuando nos comunicamos en las casas, con nuestras esposas, con nuestros esposos. ¿Cómo nos comunicamos? Algo que aprendí también en los barrios populares, cuando hice pasantías en algunos barrios, em,
donde la situación de pobreza era compleja, y pobreza no solamente económica, ¿no? Nos hemos acostumbrado a darnos afecto. Y a veces confundimos la palabra también afecto como algo positivo, ¿no? Ay, es que hay que ser afectuoso. Siempre estamos afectando. Afectar quiere decir tocar al otro. Sí, eso es afectar. Y estamos siempre afectando a alguien, dándole afecto a alguien. El problema es cómo estamos dando ese afecto, cómo estamos comunicando, o cómo estamos afectando al otro. Y conocí a una pareja que se amaba, pero llegaba el esposo a la casa y le decía, oye, hijo de tal, concha de dice qué y ni sé cuánto, ya está la comida, sírveme. Y lo mismo ella. Sí. Y era rarísimo, o sea, era una pareja que se amaba, pero al mismo tiempo sabían que se estaban lastimando, y lo único que les mantenía, a pesar de esa dificultad, era tener un elemento común. Se amaban, pero se amaban en un círculo de violencia terrible. Eso era comunicación. Cada uno había aprendido a darse afecto a su manera. Y no se percataron, se tenían que hacer terapia para poder percatarse de lo que estaba sucediendo en su relación. Y nosotros a veces vivimos así. ¿Cuántas veces vivimos multiplicando el odio o el resentimiento o la agresión, sí, hacia los otros, ¿no? Ay, es que ese político o ese dirigente es un tal o cual. Estamos multiplicando. Y ahorita solamente estamos hablando de la comunicación agresiva porque es como la más común en estos tiempos. Em, Había otros roles también que se había entregado, que era de comunicación pasiva. No sé quiénes tienen algún rol de comunicación pasiva que quiera compartir, que es otra forma también de lastimarnos. Algunos ejemplos los dio Rita al inicio, ¿no? Pero bueno, más bien de las fichas que se les entregó. Sí, ¿quién? Kerly creo que era la que estaba comunicándose aquí. Entonces, sí, yo tengo comunicación pasiva. Un Ya. estudiante que aunque está abrumado con tareas, acepta ayudar a un compañero diciendo, no tengo mucho tiempo, pero si lo necesitas, lo haré. Ajá, Ya. entonces igual él sí está teniendo igual, le está dando a conocer a la otra persona de que no tiene el tiempo, pero igual le va a ayudar. Pero creo yo que no debió decirle que no tiene el tiempo. Ajá, porque también puede ser parte, porque uno hace las cosas a veces si tiene el tiempo, no necesariamente necesita decirle al otro que tiene o no tiene el tiempo, pero sí ayudarlo. Ya. ¿Qué opinan de esta expresión? No tengo tiempo, pero si lo necesitas, ya, pues lo haré. Entender como que me importismo que le va a dar, ya, como quien dice, con mala gana que lo va a hacer. De la Ya. forma y también la comunicación depende cómo es la forma expresiva que usted lo diga. Por ejemplo, un caso, que yo diga a alguien, oye, mira cómo hiciste eso de acá mal. Y otra cosa que le diga, mira, esto está mal hecho, hagámoslo de otra manera. Es el mismo ejemplo de dos maneras distintas, pero el modo en que se lo dijo cambia la situación. Y la persona puede ser que en la segunda manera, como yo le expliqué, lo acepte, lo tome y se dé cuenta que cometió un error y lo tome y lo mejore. Pero si le expreso de la forma brusca, como se lo dije la primera vez, más bien le va a dar coraje y no le va a dar importancia y lo va a hacer hasta peor en otro momento. O sea, la misma palabra dicha de distintas maneras y en distintas tonalidades, y la expresión también vale mucho, va a cambiar que esa persona que recibe el mensaje lo capte de mejor manera.
Ya. Sigamos con esta expresión aparentemente pasiva. ¿Qué es lo que está causando? Y lo dijo Kerly en su intervención. ¿Qué es lo que espera con esa expresión pasiva que puede estarle haciendo daño también al otro? Bueno, una expresión pasiva agresiva, ¿no? ¿Qué es lo que le decía? Kerry lo manifestó en su exposición. En la primera parte de la expresión, no tengo tiempo, pero chuta ya, no queda de otra. ¿Qué es lo que está generando en el otro? O sea, esa forma de comunicación no es dañina, no está lastimando al otro, ¿o sí? ¿Es mejor esta comunicación que la anterior? Les escucho. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente el que está comunicando algo o el que está enviando el mensaje? ¿Cómo se siente el que está recibiendo el mensaje? Si se dan cuenta, esta ya no es agresiva, pero también deja algo, ¿no es cierto? Walter, también le deja una sensación al otro y él mismo tampoco está siendo consecuente con él. Si no tiene tiempo, ¿cómo se le ocurre ofrecer algo? A ver, piensen en las dos personas, ¿cómo cree, qué hay ahí? ¿Qué hay de negativo en este tipo de comunicación? Esa es otra forma de comunicarse, ¿no? Que también tenemos. O sea, Ujú. no solamente a veces es el grito, como decía Carlos, no solo la expresión grosera, sino que a veces también hay una forma de comunicación media solapada, media sumisa, media pasiva, pero a la larga también es lastimera. Ujú. Hay a veces una tendencia al victimismo. A Otro ver, ejercicio, ¿alguien más tiene algún otro ejercicio y de ahí, para que esté un poco mucho más claro, alguna de las otras expresiones? Háganlo con teatro, como había un programa de televisión, creo que ya no hay, ¿no? Que era La vida es puro teatro, que era un programa cómico de la costa de Guayaquil, de los compañeros teatreros de Guayaquil. ¿Alguno de las otras expresiones, roles que tengan de comunicación pasiva? Está abierto el micrófono, cualquiera. Parece que los compañeros son tímidos, no les gusta hablar. Eh, escríbanos cuáles les han llegado. ¿Quién tiene un tipo de comunicación pasiva? ¿Ay, Rosa Castro estará? Tenía una de las pasivas. Em, Alguien escribió el chat. Ah, no. Es que no todos creo que han recibido Isabel, los roles. Yo ya la mía la dije, pues era la que les dije que era una comunicación agresiva. sí, es que a ti te habían llegado dos, ¿no? Bueno, Carlos, ¿puedes leernos la tuya? La verdad que no sabría cuál leerla porque yo no encuentro dónde está eso, no En sé el cómo chat llegar a está eso. en privado. No, la verdad que no sabría. Pero si usted me la lee, le puedo decir mi opinión.
Lady tiene ahí el rol 4. Ah, Lady también tiene, está por aquí Lady. Sí, ella puso en el chat. Dice una persona que evita expresar su desacuerdo en una reunión y dice lo que ustedes decidan está bien para mí, aunque no esté conforme. Mire. Esa es otra forma de comunicación, entre comillas, pasiva, ¿no? Estamos en una reunión, estamos decidiendo cosas en la dirigencia, estamos decidiendo cosas en la asamblea, estamos decidiendo cosas en la directiva. Y alguien viene y dice, bueno, está bien, lo que ustedes decidan está bien para mí. Ya. Pero sabemos que no es así. Eso sería Amigo conformismo. Walter, ¿Sí? pero eso cuando es de manera interna, pero cuando uno quiere decir cosas que le están afectando a nivel global y se la tiene que guardar. Es decir, por ejemplo, en un cabildo municipal, Ujú. en un cabildo municipal que juegan otros intereses y un líder quiere expresar su inconformidad y no lo puede hacer porque si no pierde ciertos beneficios, se pudiera decir. Y lo mismo cuando ante un ministerio, por ejemplo, uno tiene un desacuerdo y el ministro empieza a decir, bueno, si están en desacuerdo, lo único que hacemos es empezar a arrimarlos a ustedes y no los tomamos en cuenta, a ver quién pierde. Ahí Ya. sería por conveniencia, ¿no? Si vemos, si vemos que esa dinámica de comunicación parece al instante, pero es cotidiana en nuestro accionar como dirigentes comunitarios. A veces asumimos un rol agresivo en la forma en que nos comunicamos, o a veces asumimos un rol, entre comillas, pasivo, ¿no? O sumiso, más hacia lo sumiso y por lo que decía Irma, ¿no? Porque analizamos, más allá de la conveniencia de la situación que se está analizando, analizamos las conveniencias o los intereses particulares. Es decir, es imposible que haya una comunicación, y es lo que le está sucediendo al alcalde de Guayaquil, le está sucediendo al alcalde de Quito y le está sucediendo a la prefecta acá en Pichincha. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación real con los dirigentes de las comunidades. ¿Y por qué? Porque los dirigentes están viviendo esa misma realidad que dice Irma. Por el temor a ser sancionado, a ser separado, a no ser tomado en cuenta o cosas por el estilo, no estamos comunicándonos adecuadamente o no estamos comunicando adecuadamente las realidades de nuestras comunidades, las realidades de nuestra gente. En última instancia, aquí ya no se ha hecho, a partir de la pandemia, no se ha hecho mucho el ejercicio de la planificación participativa y la planificación financiera participativa, que era un show, ¿no? Donde se llevaba a los jóvenes, a los viejitos y a las mujeres a una esquina donde había basura y decía, bueno, el presupuesto lo vamos a dedicar para recoger la basura. Y la gente decía, ah, ya, sí, está bien. Pero eso es lo que requiere la comunidad. Ahí es cuando tenemos que comenzar a pensar en la comunicación como una estrategia de desarrollo. Y para que la comunicación se convierta en una estrategia de desarrollo, tenemos que comenzar a actuar de manera asertiva, de manera no confrontativa, no conflictiva, pero al mismo tiempo firme y que sirva para asentar lo que quiero comunicar. Es decir, encontrar elementos comunes, íconos comunes con el otro. Hace algunos años me tocaba negociar con unas autoridades y unas comunidades indígenas. Y, y los unos y los otros estaban o sea, no había posibilidades de acuerdo, ¿no?
Es como, por ejemplo, pensamos ahora las dificultades que hay comunicación para el desarrollo cuando sabemos que necesitamos los recursos estratégicos que están bajo tierra, como el petróleo y la minería, y el agua. Requerimos de los recursos estratégicos y no hay un acuerdo, no hay un acuerdo sobre los intereses o los íconos comunes del país. ¿Sí? Es lo mismo que sucede también, por ejemplo, en el conflicto internacional entre Palestina e Israel. Por mucho que estemos nosotros de acuerdo con los unos y los otros, no hay posibilidades de diálogo ni de paz en este momento. ¿Por qué? Porque no hay elementos comunes. Mientras el uno dice, yo siempre he estado aquí o yo estoy aquí, el otro dice, no, tú no tienes que estar aquí, no debieres de existir. Entonces vemos que no va a haber posibilidades de acuerdo porque no hay elementos comunes. Y si no hay elementos comunes, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, ¿qué es lo que va a suceder indiscutiblemente en todas partes? Tarde que temprano va a haber la confrontación, la violencia. Y cuando tenemos una comunicación pasiva o una comunicación agresiva, tarde que temprano se va a romper esa relación porque no se han encontrado elementos que los junten. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestras comunidades? Entonces, en base al ejercicio de lo que decía Girma y Carlos, ¿cómo construimos una comunicación asertiva? ¿Cómo le decimos al señor alcalde o a la autoridad del cabildo o a la junta cantonal o a la junta parroquial que no estamos de acuerdo con ciertas políticas o con ciertas decisiones? Ah, es que usted es un ladrón, un político corrupto, usted es tal partido o tal cosa, usted es verde, amarillo, morado, lila, qué sé yo. Y quedamos allí, en la confrontación. Ah, sí, pero finalmente usted va a hacer lo que le da la gana. Si usted cree que poner las multas o sancionar a la gente o diseñar tal carretera o tal vía es lo adecuado, bueno, pues igual nosotros no hemos de aceptar eso, nos hemos de ir a huelga, nos hemos de ir a paro o hemos de hacer un levantamiento, qué sé yo. Explico. ¿Cómo mejoramos o cómo llevamos una comunicación para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros barrios y de nuestras sociedades? Porque el problema no es solamente en nuestra comunidad. Lo que estamos viviendo es un problema generalizado de la sociedad. Sí, Xiomara. Yo lo que pienso en eso es hacerle palpar la necesidad que tiene no solo nuestra comunidad, sino todo nuestro entorno, toda nuestra, como decir, nuestras cooperativas, que tenemos esa misma necesidad, no con violencia, sino hacerlos sentir la necesidad que tiene esta comunidad. Como decir nosotros, tenemos la necesidad de ser parroquia. ¿Y cómo le hacemos sentir? No diciéndole todo, pero sí cogiéndonos al plan de trabajo de él y a las leyes que nos amparan, y sin discutir con ellos. ¿Sí, alguien más, Irma? Sí, estaba ahorita pensando en cómo se rompe también el tema social familiar. Usted antes decía algo, una pareja que se amaba. Por ejemplo, ahora es muy usual y eso nos pasa, que una pareja, por ejemplo, tanto de hombre como mujer, se encuentra una nueva relación y se pierde, lo primero que se pierde en esa pareja es la comunicación. Luego, la persona que se encuentra como la nueva diversión empieza a comunicar mal, o sea, empieza a expresarse, empieza a encontrar todas las características negativas de la persona que le ha dado tiempo, le ha dado su amor, su afecto, y le empieza a divulgar como una persona
como que si ya dejó de ser importante, o sea, dejó de ser importante. Y por eso se rompe, pues, y por eso tenemos ahora una sociedad totalmente dividida, porque la infidelidad ocurre a través de eso, es decir, empieza a tomar malos términos de la persona y la persona se va sintiendo inferior, o sea, como si va perdiendo la capacidad, incluso las ganas de vivir. Y en cambio, también otra forma de comunicación agresiva es cuando encontramos a un buen líder o una buena lideresa y también intereses de poder, o sea, es decir, de esa persona ubicarse en el lugar de la otra y también empieza a hacer una campaña de comunicación mala, negativa de ese líder o lideresa con tal de que esa persona se aparte del camino y sean otros los que suban y empezar a brillar. Entonces, y pienso que ahí hay que hacer como el desafío aquí es empezar a pensar en que la comunicación debe ser como el medio de empezar a entendernos entre nosotros, a tener empatía, a generar esa escucha, a comprendernos, a entender que si la comunicación existe debe ser más bien proactiva, que debe generar como esos mecanismos para poder lograr ese desarrollo, es decir, juntar los pensamientos y las ideas para construir, más no para destruirnos. Muchas gracias, Irma. Estamos ya sobre el tiempo. Falta mucho, hemos solo alcanzado a medio dar pinceladas sobre la comunicación y el desarrollo. Y claro, lo que dice Irma es verdad. No vamos a hablar de terapia familiar, pero igual, ¿qué es una relación de pareja? Una relación de pareja no es nada más que el compartir un proyecto de vida en conjunto, ¿no? Cuando se pierde ese elemento en conjunto y cada cual comienza a pensar de manera particular, ya no hay un proyecto de familia o de pareja o como quieran llamarle. Entonces, más allá de las otras formas de comunicación, pero el problema es que si la comunicación se fraccionó es porque ya no hay comunicación, porque ya no hay elementos comunes. Lo primero que hay que hacer en terapia es buscar elementos comunes, pero más allá de lo de la pareja, es el trabajo del líder de la dirigencia comunitaria. ¿Qué elementos tenemos en comunes con la política pública? ¿Qué elementos tenemos en común con las autoridades cantonales, municipales, parroquiales, barriales, comunitarias? O nosotros como dirigentes comunitarios o como autoridades, ¿qué elementos podemos construir en comunes con la gente de nuestra comunidad? Que les ayuden a desarrollarse. Esa es tarea que tenemos que ir pensando. Hemos visto solo agarrado la punta del ovillo. Hemos de seguir conversando ya con muchos más ejemplos de cómo podemos ir construyendo una comunicación asertiva, ¿no? Una comunicación no confrontativa, una comunicación no conflictiva, una comunicación que nos lleve a identificar esos iconos, esos elementos que tenemos en común con los otros y que es lo que nos permite ir avanzando. Muchas gracias por el día de hoy. Hemos llegado al tiempo. Hay algunos compañeros que han ingresado nuevos. No sé si que no están en el grupo del WhatsApp para que les lleguen los mensajes, el recordatorio. Sería bueno, si alguien no tiene o no está en el grupo de WhatsApp, me escribe por mensaje el número telefónico para registrarlo o el nombre para enviarles el mensaje, ¿no? Aunque ahorita voy a ponerlo, la dirección del WhatsApp, le voy a poner en este momento en el chat, ¿no? Ya. Bueno, y la próxima semana continuaríamos, ¿no? ¿Alguna inquietud antes de terminar? Ya nos hemos robado 5 minutos. Yo quería recordarles a los compañeros dirigentes lo importante que es la comunicación, sobre todo a una persona que está al frente de una comunidad. No solo es el mensaje,
es la interpretación del mensaje, tener en cuenta que todo lo que decimos, todo lo que pensamos tiene una consecuencia. Entonces es importante poner atención en la comunicación, en cómo lo comunicamos, qué es lo que queremos que llegue al destinatario, porque la comunicación empieza cuando nosotros somos el emisor. Claro, recibimos de una manera, pero todas las personas empieza la comunicación en el momento que nosotros somos los emisores. Dependiendo de cómo la enviemos, también será la reacción de las otras personas. Entonces, la responsabilidad es muy grande en el caso de los líderes. Por eso hay que ponerle especial interés a este tema. Bueno, estamos concluyendo. Lo que dice Rita es a considerarlo cada uno de nosotros, porque es sumamente importante y es tarea nuestra, ¿no? Recordemos que la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que actuamos, genera cambios en cada uno de nosotros y en los otros. Es decir, la forma en que actuamos, pensamos, sentimos y expresamos hacia los otros, eso va a afectarnos no solo a nosotros, sino a nuestra familia y a la comunidad para la cual estamos dirigiendo. En el chat se puso un WhatsApp. En el chat se puso un WhatsApp. Pueden hacer clic en este momento o copiarlo hacia su teléfono, ¿no? Si no, los que me han puesto el teléfono, les he de agregar al grupo de WhatsApp. Bueno, si no hay algún otro comentario de los participantes, quedan abiertos los micrófonos para despedirnos. Una muy buena noche con todos y con todas. Nos hemos pasado con 5 minutos. Amén. Chao. Un buen fin de semana, Bendiciones que Dios para les bendiga, todos. diviértanse, disfruten. Sandrita se disculpó, creo que Sandrita es de... Gracias. Sandrita creo Esos, que del Monte Sinaí se disculpó porque estaba en una actividad la noche de hoy. ese chat se borra si es que se cierra la sesión. No, Ah, ya. Listo. Hasta la próxima. Entonces, un saludo, que tengan una linda semana a todos. igualmente, Gracias. Rita, un placer, Yo cuídense. también. Chao, Hasta luego. compañeros.